Hallo, hi, hvordan går det i din arbeid? Bernie Hafizuzar. Very welcome. Bueno, hola chicos, ¿cómo están todos? Esta sería la séptima clase, ¿verdad? Bienvenidos a la séptima clase de irlandés. Bien, hoy vamos a hacer un repasito de algunas lecciones pasadas y vamos también a estudiar algunos verbos nuevos y algo de vocabulario nuevo. Hemos estado descuidando un poco la práctica del alfabeto. Búscanlo en sus cuadernos, ténganlo a mano y vamos a repetirlo una o dos veces. Una o dos veces más. ¿Lo ubicaron? Bien. Entonces, tenemos a, au, bie, die, ed, ye, f, ge, hau, i, yod, kau, el, en, wo, o, pie, es, tie, u, vav, x, y, fod, i, ¿Va de vuelta? A, au, bie, die, ed, ye, f, ge, hau, i, yod, kau, el, en, wo, o, pie, es, tie, u, vav, x, y, fod, i, ¿Lo repiten ahora conmigo? ¿Una vez? Vamos. A, au, bie, die, ed, ye, f, ge, hau, i, yod, kau, el, en, wo, o, pie, es, tie, u, vav, x, y, fod, i, Bien, muy bien. Bien, recordarán los primeros diálogos que aprendimos. Lo primero que aprendimos a decir es cómo nos llamamos. Yek heiti Muammar. Vad heitir þú? Yek heiti Brenda. Gaman að kynnast þér. Gusto conocerte, Brenda. En þú, vad heitir þú? Ég heiti Marisol. Gaman að kynnast þér. ¿Y tú? ¿Cómo se dice yo también? ¿Cómo se dice yo también? Yeglika. Yelika. Yeglika. Yek. En þú, vad heitir þú? Yek heiti Maria. María. Gaman að kynnast þér. En þú... Yek heiti Juan. Juan. Flot. Bien. Y habíamos dicho también de dónde proveníamos. Yek heiti Muammar o Jägerfrau argentino. En þú, Juan, vadan ertu. Vadan ertu. ¿Recuerdan esa pregunta? Acá podemos poner ertu o ertu. Y si
al de dónde. Entonces decimos, Jäger, Frau, argentino. A ver, todos juntos entonces. Jäger, Frau, argentino. Flop. Bien. Otra cosa que habíamos aprendido a decir era qué lengua hablábamos. Jag talar spansku sem modersmål. Jag talar lika ensku och svårlitla isländsku. ¿Entendieron? ¿Recuerdan ese modersmål? ¿Qué era? Modersmål. ¿Qué era? Lengua materna. ¿Cómo? Lengua materna. Lengua materna, así es. Entonces puedo decir, modersmål mitt är spanska. La lengua materna mía es español, castellano. O puedo decir, jag talar ensku sem modersmål. Yo hablo español como lengua materna. Pero, jag talar lika ensku, inglés, o svårlitla isländska, y un poquitito de islandés. ¿Recuerdan? Bien. Hoy vamos a estudiar estos dos verbos. Y estos dos verbos, además de ser de los más frecuentes, uno de ellos en particular es el que se utiliza como verbo auxiliar. Ustedes saben que en las lenguas indoeuropeas hay construcciones para dar los distintos matices y tiempos a un verbo. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, podría haber estado allí a tiempo si hubiera agarrado el bus, pero lo perdí. Ese podría haber estado es una forma compleja, lo que se llama perifrásica, verbal. Es en realidad un solo verbo, analizado semánticamente. Lo que pasa es que utilizamos verbos auxiliares y modales para darle distintos matices al verbo. En términos generales, tanto en las lenguas indoeuropeas como en las semíticas, hay solo dos paradigmas flexivos, solamente dos listas de conjugaciones verbales. Pretérito perfecto, presente indicativo. A veces, cuando el pretérito perfecto o el presente indicativo se utilizan con otros sentidos, como por ejemplo en hebreo bíblico, se dice perfecto o imperfecto, es decir, acción terminada, acción completa, acción en curso. Y se utilizan para pasado, presente y futuro según el contexto. En castellano tenemos una situación un poco única, que yo no la he visto en ningún otro idioma, porque nosotros tenemos un paradigma para la conjugación del futuro. Nosotros tenemos caminé, camino y también caminaré. En otros idiomas, para hacer el futuro, se utiliza un verbo auxiliar. Se utiliza un verbo auxiliar. Por ejemplo, en inglés, ¿qué vamos a decir? Pongamos el inglés, por ejemplo. Para el inglés tenemos I walk. Yo camino. Caminé es I walked. El verbo declinó al pretérito. Pero si quiero decir yo caminaré, I will walk. Tenemos esa partícula will que le va a dar forma de futuro. En griego moderno, esa partícula es tha. Tha perpatao, caminaré. Lo mismo en árabe y lo mismo en islandés. En castellano tenemos esta cuestión de que tenemos una conjugación para el futuro sin necesidad de utilizar auxiliares. Aunque a pesar de eso nosotros utilizamos los auxiliares. Podemos decir yo voy a caminar. Yo caminaré suena como un poco formal, como un poco literario hoy en día, ¿verdad? Nos suena un poco coloquial. Pero básicamente les cuento como curiosidad de dónde viene ese paradigma flexivo que tiene el castellano y que no tiene otros idiomas en el futuro. Antes, para hacer el futuro, se utilizaba
la forma E del verbo haber. Entonces, cuando una persona iba a caminar, se decía he de caminar. Hoy he de caminar. Después, esta partícula se puso al final. Y quedó caminar E. Y después se contrajo. Con el tiempo se perdió la H y quedó caminaré. Fíjense que la terminación del futuro de cada tiempo futuro en castellano coincide con el verbo haber. Yo caminaré. Tú caminar has. Es decir, has de caminar. Pasemos, por ejemplo, a la primera persona, los plurales. Nosotros caminar hemos. Caminaremos. ¿Verdad? De ahí viene. Pero en islandés no tienen eso. Y al igual que en la mayoría de los idiomas van a utilizar, por ejemplo, como vimos una de las clases pasadas, el verbo at aitla, que quiere decir básicamente ir a hacer, como lo que sería el will en inglés. Bien, uno de los verbos más usados para estas formas perifrásicas verbales es el verbo at hafa, que es básicamente to have del inglés. El verbo to have o nuestro verbo tener. Entonces, este verbo se conjuga así. Fíjense que básicamente tenemos, como en la mayoría de los que hemos visto hasta ahora, una forma para la primera persona singular, otra forma para la segunda y tercera persona singular, y después tenemos este paradigma de los plurales que se repite siempre. Höfum, hafid, hafa. La última persona, la tercera persona del plural, generalmente es la misma que el infinitivo. La primera persona del plural termina en y si la vocal anterior es una A, recuerden que por el umlaut, conjuntación vocálica, va a cambiar a E. Entonces va a ser höfum. Y la segunda persona siempre termina en id. Entonces decimos ég hef, þú hefur, hann hefur, hún hefur, það hefur. Við höfum, þið hafið, þeir hafa, þær hafa, þau hafa. Bien. Este verbo, por ejemplo, se utiliza muchísimo en los saludos para preguntar cómo estás. ¿Cómo preguntamos en islandés a la otra persona cómo estás? Literalmente. ¿Alguien se acuerda literalmente? Que estás como tener, Sí. ¿qué tenés? ¿Cómo Sí. estás? Sí, literalmente es ¿cómo tenés eso? Es decir, ¿cómo anda eso? ¿Cómo llevas eso? Es el sentido que se le da. Nosotros traduciríamos ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Sabés que el otro día me di cuenta de qué parecidas que son las palabras posesión y posición? Ah, sí, como muchas otras. Entonces, por ejemplo, cuando yo los saludo, les digo Bernie, Hafid, Thid, Tad. Literalmente tenemos la palabra como, el pronombre interrogativo, como, y acá tenemos
el verbo conjugado y también el pronombre. Hafid porque es ustedes. Segunda persona, plural. Verni hafid, ¿cómo tienen? Fid, ustedes, tad, eso. ¿Cómo va eso? La forma de responder siempre es respetando la concordancia gramatical literal de la frase. Entonces tiene que concordar en género, número, etc. Tiempo verbal, etc. Entonces vamos a decir, si decimos en nosotros tenemos eso bien. Es decir, wir hoffen, tad fint. Si lo dijéramos en primera persona, la respuesta sería, por ejemplo. Sí, sad. Termina. ¿Perdón? Verb in Hafid sí, sad. Fid, tad. Verb in Exactamente. Hafid sí, sad. Wir hoffen, tad fint. ¿Recuerdan que fint quiere decir simplemente, esto no es una letra, sino que es un signo más de diálogo? Como que acá habla una persona y acá responde otra. Entonces nos llevaría el signo de pregunta. Sí, perdón. Tenés razón. Vamos a ponerle, por ejemplo, un signo de exclamación. Witthofen, hat fin. Nosotros llevamos eso bien, pero quiere decir básicamente estamos bien. Si vamos a responder utilizando la primera persona del singular, por ejemplo, vamos a decir ihr habt dat vindt. Fíjense que nuevamente cambió el verbo y utilizamos la conjugación correspondiente. Entonces, ¿me recordás tu María? Was heet tú y ich heet María. Flo. Wer die Jesús usar. Esa es para el plural. Perdón, para el singular. Vamos a escribirlo también. Entonces yo te pregunto, Verdi, Hefel, Zu. Verdi Hefel usar. A ver un poquitito más fuerte. Flot. Du hast das Fin. Du hast das Fin. Sí, adelante. En su Brenda, Bernie Heffer usar. Y es das Fin. Flot. Marisol, Bernie Heffer usar. Y es das Fin. Adelante. En su Juan, Bernie Heffer usar. Ihr habt fin. Bien, y es que está. Bien, y este verbo lo vamos a ver más adelante, si llegamos a hacer un nivel 2, porque como vieron el islandés es áspero en la pronunciación, en el vocabulario, lo vamos a ver más adelante en oraciones perifrásicas. Pero básicamente recuerden que se traduce como el verbo to have. Es el verbo tener o haber. Bien. Y después tenemos el verbo coma. El verbo coma, como se imaginarán, es el verbo to come. Venir.
Se utiliza también mucho en los diálogos básicos. Por ejemplo, Un regalito. gracias, muy amable. Hoy no me quedo, pero el martes que viene vengo. Bueno, gracias. claro, adelante. Vengo con un padre. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando le damos la bienvenida a alguien, recordemos que le decimos Kom du seid oblesadur, si es un varón, Kom du seid oblesadur, si es una mujer, pero básicamente utilizamos el kondu, que es imperativo más pegado el pronombre tú. Esto equivale a esto. Con tú. Bien, este verbo lo leemos así. Yekem, thu kemur, han kemur, vid quomum, vid quomi, teir quoma. Va de vuelta. Yekem, thu kemur, han kemur, hun kemur, tad kemur. Vid quomum, vid quomir, teir quoma, tair quoma, thoi quoma. Lo vamos a ver muy frecuentemente en los diálogos, así que lo importante es que lo tengan, repítanlo de vez en cuando practiquen. Y van a ir apareciendo, por ejemplo, en el video de Aventura Reisensku, aparece todo el tiempo. Bien, y hoy vamos a comenzar con un tema de gramática, que ya era hora de que lo introduzcamos, y que es la cuestión de la morfología. Vamos a empezar un poquito con morfología nominal. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las terminaciones para sustantivos en masculino, en femenino y en neutro. Y estas terminaciones son válidas para los singulares en caso nominativo, cuando funcionan como sujeto de una oración. Es un tema sobre el cual no nos vamos a extender mucho, pero básicamente vamos a hacer un cuadrito para que ya lo tengan de referencia, porque ya empezaron a aparecer. Ustedes ya saben, por ejemplo, que si un sustantivo termina en ur, ¿qué es? ¿Alguien recuerda? Lo dijimos varias veces. Termina En ur. un sustantivo. Plural, eso define Un el sustantivo. plural o el masculino o el femenino. Es un masculino. Ah. Masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Es el ur. Entonces, por ejemplo, la palabra madu, que quiere decir hombre, significa hombre, pero morfológicamente es un sustantivo masculino singular que está en nominativo. Bueno, ahora vamos a ver que hay otras terminaciones para cada uno de los géneros. ¿Tomás prueba en algún momento? No, porque estos cursos no están Aunque no ofrecidos sean para por corregir, universidad. Sí. estaría bueno porque eso te volvería a estudiar. Viste que uno llega a la clase y se da cuenta Sí. que no estudió nunca.
Puede ser. Lo que pasa es que yo he sido toda la vida autodidacta. Entonces, de alguna manera, Claro. apuesto a la autodisciplina de los Sí. alumnos. Pero sí, con el tiempo, Porque digamos, también te una de sirve- las razones por las cuales yo doy estas clases es para ir aprendiendo técnicas pedagógicas y para ir Claro, porque también practicando. te marca que es lo más importante de repente, una evaluación que si vos sola te pones a estudiar, por ahí no Sí. sabes valorar. Sí, es una buena idea. Es una buena idea. Sin calificación, a vergüenza propia. Terrible. Los chicos de rigor. Bien. Hoy hubo Recuerden clases que esta mañana. cuando hacemos esta pestañita, ese símbolo, lo que significa es que ahí hay una parte de la palabra que va pegada a lo que sigue. Entonces, el primero que ya vimos es ur. Cualquier palabra en términos generales que termine en ur, les adelanto que puede ser masculino nominativo. Digo, ¿por qué puede ser? Porque el femenino nominativo plural también se construye con ese sufijo. Así como nosotros reutilizamos algunos de nuestros recursos morfológicos en el idioma, ellos también reutilizan algunos. Entonces, distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra es complicado, ya lo vamos a ver. También tenemos in, con doble N o puede ser el caso de una N. Esos paréntesis significan que la parte que está entre paréntesis puede estar o puede no estar. Van a ser masculinos singular nominativos, también los que terminan en I. Los que terminan en L o doble L, algunos de los cuales ya los hemos visto. Los que terminan en N o en doble N. La doble N casi siempre es característica del masculino singular. Bien. Algunos ejemplos. Dagur. Significa día. Si ustedes quieren anotar la traducción, póngansela al lado. Yo no las voy a poner porque me doy cuenta que para los ejemplos que quiero poner no me va a alcanzar ese cuadrito. Dagur significa día. Himen significa cielo. Me faltó uno. Antes de poner los ejemplos voy a poner el que nos faltó.
significaba esa pestañita antes? Que ahí continúa la palabra. Ah. Quiere decir que esto es algo que va pegado a la palabra. Sí, sí, sí. Que no es algo que va solo, no es una Sí, palabra sí, de sí. por sí, es un sufijo. Ahí está. Continúo con los ejemplos. Leibniz es el doctor, el médico. Alkenna es enseñar. Entonces, Kennari significa profesor, maestro. Simi es teléfono. Beetle es automóvil. Stein es roca, piedra. Ahora sí. Acá tienen por lo menos un ejemplo de cada uno de los sufijos. Si ustedes se ponen a pensar, en castellano también tenemos un montón de sufijos para cada uno de los géneros gramaticales. Lo que pasa es que uno no los aprende desde chico y dice, esto tiene que ser así. Lo que uno hace es que los aprende con el artículo. Uno, por repetición, se le va fijando de qué género es gramatical es cada sustantivo. Ese es un método que utilizan exitosamente mucho los estudiantes de alemán. Y no sé por qué no se usa más frecuentemente en otros idiomas. Yo no veo, por ejemplo, que los estudiantes de griego o los estudiantes de irlandés lo utilicen particularmente. Pero en todas las lenguas que están sometidas al género gramatical, uno debería estudiar el sustantivo con el artículo, porque generalmente es el artículo que uno registra más fácilmente si es masculino, femenino, neutro. En cambio, el sustantivo, las formas, la terminación, el sufijo puede ser muchos. En castellano, ahora tengo que ponerme a pensar, pero tenemos un montón. En griego también tenemos un montón. Bien. Hasta acá con el masculino. Ahora vamos a ver los femeninos. Generalmente, se los adelanto, en la mayoría de las lenguas indoeuropeas, el género más marcado y que tiene más cantidad de sufijos y que tiene más declinaciones y toda la bola es el masculino. Es como el género defectivo. Por eso en nuestro idioma, que no tenemos género neutro, el masculino se utiliza a veces para englobar ambos géneros, porque en realidad nuestro masculino es también neutro. Nuestro género, lo que llamamos género masculino, primero que no tiene relación alguna con el género biológico. Lo utilizamos solamente en los nombres y en los sustantivos que refieren a seres animados y sexuados para indicar el género masculino. Pero eso es solamente una de sus funciones. Tiene muchas otras. Y hay un montón de sustantivos que no tienen género sexuado. Por ejemplo, el lápiz, el cenit, el suelo. Nadie se le ocurriría decir que el suelo es masculino. No hay suelas y se reproducen y tienen suelitos, ¿verdad? Bien, entonces, lo que hay que entender es que en gramática, el género gramatical es un concepto de clasificación. Cuando se habla de género, no se habla de género en el sentido de género sexuado, sino que se habla de género como tipo, clase de elementos. Es un criterio clasificatorio. Bien, y en castellano, el neutro, las funciones del neutro fueron absorbidas por el masculino. Por eso, como en irlandés, decimos, por ejemplo, cuando nos referimos a grupos mixtos, thøy, que quiere decir ellas
por decirlo así, muy literalmente, en castellano utilizaríamos el masculino genérico, ellos. Pero eso no significa que se esté invisibilizando a las personas de género femenino. Lo que sucede es que el masculino ha absorbido las funciones del género neutro. Así es como funciona la gramática histórica de la lengua castellana. Bien, entonces el género más marcado suele ser el masculino. Después, los géneros femenino y neutro van a tener menos cantidad de declinaciones, menos cantidad de sufijos, van a ser más fáciles, por decirlo de alguna manera. Fíjense, tenemos 3 sufijos para los sustantivos femeninos. Bien, ¿por qué hay algunos sufijos ahí en el género femenino que están completamente entre paréntesis? Porque el género femenino en islandés tiene lo que se llama un marcaje nulo en ocasiones. Es decir, lo característico del género femenino es que a la raíz no le sucede ningún sufijo. Entonces, por defecto, conociendo las otras declinaciones, ya por costumbre, los islandeses saben que hay palabras que de repente no tienen ningún sufijo. Y cuando no tienen ningún sufijo, significa que es femenina. ¿Verdad? Es decir, tienen un sufijo nulo. Entonces, esos sufijos es posible que falten. ¿Cómo? ¿Que estén pero no estén? Digamos, fijémonos lo que sucede, por ejemplo, con la palabra dagur. Cuando la ponemos en acusativo, la pasamos al caso acusativo, por ejemplo, en la forma adverbial idar, que tiene una preposición. Lo primero que sucede es que pierde el sufijo. Sin embargo, nosotros sabemos que es la palabra día, porque intuitivamente sabemos distinguir lo que es la raíz del sufijo. Lo mismo, por ejemplo, si yo te doy un sustantivo nuevo, inventado, completamente inventado. Aspidorbio. Ahora, decime cuál sería el plural de aspidorbio. Aspidorbios. Bien. ¿Y el femenino plural? Aspidorbias. Bien. ¿Y cómo supiste? Eso sí es una palabra que no Y se el escucha en femenino estudio. de día sería daga. No, porque nosotros no tenemos tampoco un femenino de día. Algunas palabras pues, son declinables por género y otras no. Si tenemos mesa, no tenemos el meso. A veces puede significar otra palabra, podemos tener el suelo y la suela, pero la suela es la suela del zapato. Son 2 objetos, 2 referentes distintos. Entonces no tenemos la día. Pero sí sucede que intuitivamente sabemos distinguir la raíz o el lexema de un sustantivo, de un adjetivo, de un verbo, de lo que es su declinación, el sufijo que va al final. Los islandeses también saben hacer eso y lo hacen intuitivamente. Nosotros, que no somos nativos hablantes de la lengua islandesa, tenemos que estudiarlo. Nuestro método de abordaje de la lengua es a través del estudio. A menos que nos suelten, no sé, viajemos mañana, nos suelten en Islandia, nos quedemos 10 años y aprendamos a los palos, como pasa en muchos casos. Por ejemplo, ¿Kenara? ¿Sí puede ser? ¿Cómo? Sí. Kenari. 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 Kenari, esa doble N suena. Y el femenino es Kenara. No Kenari. recuerdo, pero lo que sucede con los nombres de oficios es que muchas veces no declinan.
Y algunos nombres de oficios pueden terminar en madur, aun cuando se apliquen a una mujer. Por ejemplo, una persona que atiende al público es afgreslu. Si es un hombre decimos afgreslu madur. Y si es mujer decimos afgreslu quona. Pero hay algunos que no. Creo que abogado, historiador, algunos de esos terminan en madur. Y eso es por el grado de idiomaticidad que tiene la lengua. Digamos, son irregularidades. Entonces, lo que sucede es que estos sufijos pueden no estar. Y si no están, lo que nos va a quedar es la raíz pelada, la raíz desnuda. Y en ese caso, vamos a saber que el sustantivo es de género femenino. Por ejemplo, 3 ejemplos que van a aparecer mucho en los videos y en los diálogos. Fjölskylda, familia, Fjölskylda. Verso, verso. Cine. Muestra, exhibición. ¿Y Versum qué era? ¿Cómo? ¿El segundo qué es? Versum, negocio. Un negocio de compras. Un lugar de compras. Un local. Es un local. Identificar lo que es la raíz del sustantivo, de lo que es su sufijo, es muy importante también en el tema de los casos gramaticales. Ya lo vamos a ver, porque los pronombres pueden llegar a cambiar completamente. Por ejemplo, jeg, si lo declinamos al dativo, es mier, es para mí o hacia mí. Pero los sustantivos no va a suceder eso, porque hay muchos. No hay una cantidad tan limitada como los pronombres personales. Entonces, cada sustantivo, cuando decline un caso gramatical, va a conservar su lexema, su raíz, para que uno pueda identificarlo. Como, igual cuando nosotros decimos, por ejemplo, camello, camella, camellos, camellas. Pero el lexema, la raíz camesh, está siempre. Porque si la quitáramos no sabríamos de qué estamos hablando. Lo primero que va a pasar cuando declinan algún caso gramatical, recuerden que mañana vamos a estudiar en detalle los casos gramaticales, espero estar mejor descansado para mañana, se va a perder o va a cambiar el sufijo. Se va a perder o se va a cambiar por otro. Por eso yo les decía, con la gramática no se rompan la cabeza, especialmente en islandés. Esto lo vamos a ver para que ustedes lo tengan de consulta y para que ustedes tengan una idea y puedan identificar, probablemente se acuerden de alguna palabra cuando vemos diálogos. Pero la mejor manera de hacer un abordaje de la lengua es simplemente viendo diálogos y traduciendo e ir estudiando la gramática de a poco. Bien, ahora vamos con los neutros. Con los neutros va a pasar una cosa similar. Vamos a tener este sufijo y a veces es posible que nos quede la raíz desnuda. Y lo vamos a identificar por el artículo. Y después hay una reglita para los neutros.
Anótenlas si quieren, se las dicto en un espacio para abajo. La mayoría de los sustantivos de una sílaba son neutros. Por ejemplo, barn, niño. Y también van a ser neutras todas las palabras compuestas que terminen con un sustantivo neutro. Digamos, ustedes vieron que en islandés tenemos, al igual que en alemán o algunas palabras en inglés, esta cuestión de que varias palabras se pegan juntas en una palabra más grande. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la palabra word, que significa palabra. Lo que en inglés es word, en islandés es word. Word, pero sin una W adelante. Ahora, ¿cómo se dice sustantivo masculino en islandés? Miren. Karlkinsword. Karl es masculino. Kins, al igual que kin en inglés, significa especie, clase, tipo, familia, también familiaridad. Y word es palabra. Entonces, esta palabra así larga la traducimos como sustantivo masculino. Pero, o palabra masculina. Más exactamente palabra masculina. Porque sustantivo masculino es un poquito más largo. Ahora lo voy a escribir. O sea, esto puede abarcar también adjetivos. Palabra masculina, de género masculino. Carl, ¿qué es? Carl es masculino. Y esta palabra la vamos a separar, la vamos a dividir para su análisis así. Karlkinsword. Cuando queremos traducir literalmente y entender el significado, empezamos de atrás para adelante y decimos palabra de clase o de tipo, porque fíjense que clase o tipo es kin, pero dice kins. Y kins quiere decir de clase o de tipo. Karl, masculino. Palabra de tipo masculino, literalmente. Ahora, si la palabra word es neutra, la palabra Karlkinsword también va a ser neutra. ¿Por qué? Porque el último sustantivo que utilizamos en la composición le va a transferir o le va a determinar el género a la palabra. ¿Entienden? Ahora vamos a poner cómo se dice si mal no recuerdo, es así. Karlkinsword. Palabra, nombre de tipo masculino. Y eso ya significa sustantivo masculino. Se agregó nafn, que quiere decir name. Mañana va a aparecer seguro cuando veamos en el proyector los ejemplos que voy a dar en islandés sobre los casos gramaticales.
Entonces, las palabras de una sola sílaba van a ser en su gran mayoría, y no recuerdo en este momento excepciones, pero las gramáticas dicen que las hay, neutras. Y van a ser neutras todas las palabras compuestas que al final de la palabra tengan un sustantivo masculino. Bueno, ¿les parece que continuemos con el video de Culturalismus? Sí, está buenísimo eso. ¿Te paso esto? Ahí está, adentro. ¿Qué diferencia había entre Garkins or y Garkins now? Or. Bien. La palabra navn quiere decir nombre. Por lo tanto, en una de las dos palabras se Nominativo. especifica, no, nominativo es un caso, se especifica que es sustantivo. Digamos, Karlkinswort quiere decir palabra de clase masculina. Sí. Esa palabra puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser un artículo. Ahora, si decimos Karlkinswort, literalmente estamos especificando que esa palabra no es ni adjetivo ni artículo. Ahora sino que entiendo es por qué no lo nombre, entendí, porque yo estas sustantivo. cosas nunca las entendí. Claro. Nombre en gramática se utiliza mucho hoy en día como una forma más amena o más llana de referir a los sustantivos, a lo que tradicionalmente conocíamos como sustantivos. Bien. A ver. Ólafur, sjáðu. Hérna er myndan. Bueno, la vamos a ver del principio, vamos a mirarla con atención y no la vamos a traducir, porque ya la hemos visto un montón de veces en la primera parte. Ah, Entonces, a esta altura, más o menos, van recordando de qué se trata. Y si no lo recuerdan, bueno, me preguntan. Levantan la mano y me preguntan y yo la paro y la explicamos. A, B, G, E, G, F, G, H, I, J, K. Já, Jón. Adlaira, aprender. Eitt þáttur, la primera parte. Gestur. Ólafur? Já, komdu sæll og blessaðu það. Ég heiti Jón. Já, Jón. Þú ert maðurinn hennar Sigrúnar frænku? Já. Og þetta er Sara, dóttir okkar. Þetta er Siggi. Já. Og þetta er Björk. Björk. Bíllinn hann er bara þarna. Bien. ¿Se van orientando? ¿Van recordando? Lo hemos traducido ya bastantes veces. ¿Seguro? ¿No hay alguna palabra que les quedó ahí que quedaron en blanco y no sabían qué era? No. Bien. Ok. Er þetta bara okkur? Já. Ég skal taka töskuna. Ok, já, hvernig var fyrir? Það var svona allt í lagi. Já. Engin ókyrra svona í lendingu eða ekki? ¿Esto era alguna turbulencia o así en el aterrizaje o no? Eða neitt. Nei, það var bara mjög fínt. Já. Já. Hvernig þarf að kalla það? Allt mjög gott. Shit. Allir við að heilsa. Já, það er Mjög gott. Það er þessi bíll. Já, það er þessi. Ég skal opna skottið. Ok. Settu þetta bara hér. Lokan. Svo. Gjörðu svo vel. Takk.
Velkomin til Íslands, Ólafur Meira. Takk fyrir. Takk í bæinn. Gasto y vayan. ¿Alguien recuerda qué significaba esta fórmula de cortesía? Entra el granero. ¿Cómo? Entra el granero. Muy buena paráfrasis. Refúgiate en la granja. Refúgiate en la granja. Es del tiempo en que en Islandia había solo granjas y las distancias son tan largas y el clima tan como el de acá, que de repente cambia y llueve, hace frío. Þetta er sonur minn, hann heitir Siggi. Hæ, komdu sæl. Komdu sæl. Og þetta er Björk. Komdu sæl. Komdu sæll og blessaður. 1, 2, 3, 4, 5. Þið eru 6. Það vantar fyrir þig. Björk, viltu ná í glas, bolla, disk, skeið, gaffal, hníf og servíettu. Og líka 1 stól. Já, ekkert mál. Ekkert mál. Ningún problema. Gjörðu svo vel. Hérna er teskeið, gaffall, hnífur, servíetta, glas, bolli, undirskap og diskur. Ég ætla að ná í stólinn, ég komst ekki með hann. Bien, acá ya estamos llegando a las últimas partes que traducimos. Estas las traducimos menos veces, así que vamos a retomar un poquito. ¿Alguien puede decirme si recuerda qué es lo que dice ahí? Yo se los pronuncio. Ég ætla að ná í stólinn. Ég komst ekki með hann. ¿Alguna idea? La mesa es todo. Parecido, tibio. ¿Cómo empieza? ¿Con qué palabra empieza? Ætla, ¿qué era? Ætla. Ahí está. ¿Qué ¿Qué era? era? Ætla. Traer una silla. ¿Cómo? No, el verbo ætla, ¿qué era? No exactamente. Era uno de los primeros verbos que vimos. Es uno de los primeros verbos. Ég ætla að fara til Íslands. Ég ætla að fara til... ¿Qué querría decir eso? Yo vine ¿Cómo? en la silla. No exactamente. Ætla era... Hacer, voy a hacer. Bueno, eso también se podría interpretar de dos maneras, como el verbo hacer, o como el verbo ir, o como una forma de futuro. Y en realidad este verbo es el auxiliar para darle forma de futuro a otro verbo, como el will en inglés, o el shall. Entonces, al igual que en castellano, conjugamos el primer verbo y el segundo lo ponemos en infinitivo. Yo voy a ir. Decimos. No decimos yo voy a voy. Ad es ir. Ad es una partícula preposicional que, al igual que tú en inglés, le da forma de infinitivo a un verbo. Entonces, acá el verbo principal es adnau, que es obtener, ir a buscar, conseguir. Y en Ese verbo no lo dimos todavía, adnau. ¿O sí? no lo vimos conjugado. Lo habíamos traducido acá, pero no lo hemos conjugado. Y el ætla að ná í stólinn. Y la preposición y significaba en o a. Y se utiliza muchísimo para marcar el acusativo en el objeto directo en islandés. Stólinn es sustantivo más artículo. Ese artículo con una i y doble n. ¿Qué género les parece que puede ser? ¿Puede ser un neutro? No.
¿Será un femenino? Masculino. Es masculino. Stolin. Jeg ætla að ná í stólinn. Yo voy a ir a buscar la silla, literalmente. Stone. Sí, podríamos traducirlo literalmente como yo voy a buscar a la silla. Lo que pasa es que en castellano la partícula a la utilizamos solamente como marca de animacidad para cuando el objeto directo es un sujeto, es un ser animado, es una persona. Pero en islandés se utiliza siempre para marcar el adjetivo. Bien, entonces se explica. Ég komst ekki með hann. Acá tenemos una forma en pasado del verbo que estudiamos hoy, ad koma. Ég komst. Ya se van dando un poco una idea de cómo se construye el pasado, el pretérito perfecto en islandés. Fíjense, termina en ST. Espero que no hayan estudiado alemán porque si no es una confusión. En alemán la ST se utiliza en presente para la salud. Gracias, se me fue más tarde. Para la segunda persona del singular, pero siempre dentro del presente en alemán. En islandés no, se utiliza para hacer el pasado. Entonces si algún día estudian los dos idiomas al mismo tiempo se les va a hacer se les va a cruzar. Bien, Ég komst ekki með hann. Yo vine no con ella, o con él, más exactamente porque es masculina. ¿Sí? Siggi minn, viltu ná í Ölmu? Y ahí, a ver, ¿quién puede recordar una orientación de qué es lo que dice ahí? Querido mío, Siggi, querido. Oh, sí, tesoro, sí. ¿Cómo decías? Me voy a buscar a la abuela. Bien. Siggi minn, viltu ná í Ölmu? Siggi Puedes mío, traer a la abuela. ¿quieres tú a buscar a la abuela? Abuela en nominativo es amma, pero por el umlaut de va a quedar el porque la preposición i lo obliga a declinar en el final a u. Entonces, como esta declina a u, entonces esta que es a tiene que cambiar a e. ¿Ves tú quiere decir quieres tú? Todo eso. Viltu quiere decir ¿quieres tú? Todo eso quiere decir nada más que vis tú. Sí, ¿Vis tú? Ajá. sí, así es. Jón, viltu koma að borða? Viltu koma, ¿quieres tú venir a koma? O fau es el verbo, como habíamos dicho, tener, obtener, también conseguir, pero no ir a buscar. No tiene el significado de ir a buscar. Fau. Fear es una de las conjugaciones, por caso gramatical, de fu. Cuando ven que en un pronombre hay una y, generalmente es dativo. Mier, thier. Ese Viltu, ¿cómo sería separado usando el zu? Vil, tu. Raíz más el pronombre. Bien. ¿Quieres venir y obtener para ti de comer? Ad borda. Presten atención que en islandés el infinitivo se puede interpretar de muchas maneras según el contexto. Según dónde está, en qué oración, nosotros decimos, tiene la partícula ad, es infinitivo, lo traducimos como infinitivo en castellano. No siempre, no siempre. Por ejemplo, en la oración, Jäger, Ablaya, Islensku. Ahí tenemos esa forma de infinitivo, pero quiere decir o se traduce como yo estoy aprendiendo islandés.
Jeg er att lära isländska. Yo estoy aprendiendo islandés. ¿Por qué? Porque el infinitivo se utiliza como gerundio. Se utiliza mucho como gerundio. Es muy frecuente. Para darle esa forma continua, de acción continua que tiene en castellano. Y en este caso, la preposición ad y la raíz del verbo borda se van a interpretar literalmente y va a traducirse no como comiendo, ni tampoco como comer, sino de comer o para comer. Vill du komma och få þér ad borda. Se lo traduciríamos como para comer. ¿Quieres venir y obtener para ti para comer? Borda O sea, es comer. Sí, ad borda es comer. Ad borda. Ad borda es comer. Já, takk. Ólafur, má bjóða þér kaffi? Má bjóða þér kaffi. Acá tenemos otro verbo modalizador muy frecuente en el inglés que es may. May I ask you something? ¿Puedo yo preguntarte algo? En islandés, má bjóða quiere decir podría ofrecerte para ti þér kaffi. ¿Café? ¿Podría yo ofrecerte café? Já, takk. Viltu ekki setjast hérna, amma mín? Vill du ekki setjast hérna, amma mín? Fíjense acá, amma ya está en nominativo. Vill du ekki setjast hérna, amma mín? ¿Alguien recuerda qué significaba? Algo, ¿quieres sentarte acá? Literalmente. ¿Quieres tú? La partícula negativa, el X. Eski. No. Se traduce como no, pero niega solo al verbo. Ah. ¿Quieres tú no sentarte aquí? Hierna es hier, que quiere decir aquí, y na es una partícula deíctica que lo que hace es intensificar el significado del adverbio. Lo podríamos traducir como aquí mismo, acá mismo en este lugar. Porque uno puede decir, mirá allá, o mirá eso, ¿verdad? O sí, ese asunto se hace así. Pero si a uno a ese así, a ese allí, a ese aquí, le agrega un mismo, es como que está enfatizando. Fíjate ahí mismo, es acá mismo. Esto se hace así mismo de esta manera. Entonces ese mismo lo podríamos traducir como en la partícula na. Y lo vamos a ver muy frecuentemente. Pero tienen que saber que lo que hay acá es un adverbio más un sufijo. Y el adverbio lo van a ver solo también. Y en islandés la diferencia entre el adverbio con sufijo y sin sufijo cambia. En algunos casos se puede usar cualquiera de los dos, pero en otros no. Cambia levemente. Bien. Guðrún, þetta Ólafur, frændi minn frá Kanada. A ver, ¿quién traduce? Dice el nombre de la abuela. Mi amigo de Canadá. Bien, muy bien. Gudrun, así se llama la abuela. Este es Olaf, primo mío de Canadá. Bien, muy bien. No hay artículo indeterminado en islandés. No hay el artículo un, ¿verdad? Como usaríamos nosotros. Entonces, ella dice Gudrun, Festa, recuerden que es este, pero es un pronombre demostrativo que se utiliza para los tres géneros y se utiliza para animados e inanimados. Entonces uno puede decir Fader Festa, Festa er boca, un libro. Y también puede decir Ver er Festa, ¿quién es este? Y puede decirlo de una mujer, de un hombre o de un niño. Bien. Un detalle que no sé si lo saben. La palabra niño
gramaticalmente y solo gramaticalmente en las lenguas escandinavas germánicas son siempre neutras. Eso es una cosa rara que a muchas personas llama la atención. Es una cosa característica de las germánicas escandinavas, como el danés, el sueco, el noruego, el islandés. La palabra niño es neutro. Bien, entonces, Destar Olafur frænde min frá Canadá. Bien, acá la señora, muy amable, le dice Kom du sæl og velkommen. Le está dando la bienvenida, como dijimos, Kom du, el imperativo de Arkoma, más el pronombre pegado, fusionado, queda en Kom. Ahora, ustedes recordarán esa fórmula de cortesía cuando uno le da la bienvenida a alguien. Uno puede decirle simplemente Velkommen o puede decirle Kom du sæl og blessaður. Bien, ¿cómo se hacen las despedidas en islandés? Las despedidas se hacen con la misma frase, pero vamos a cambiar el verbo ad koma por el verbo adverra. Entonces, si queremos despedir a alguien, le vamos a decir vertu en este caso va a ser para masculino y acá les pongo la palabra para femenino. Vertu sæl og blessaður. Literalmente quiere decir que estés bien, que estés feliz y bien. Y tiene sentido. Cuando una persona viene y le das la bienvenida, decís Kom du sæl og blessaður. Ven feliz y bendecido. Y cuando le despedís le decís que estés feliz y bendecido. Si es una mujer le vamos a decir Vertu sæl og blessuð. Y también otras dos fórmulas muy utilizadas. Bless, bless. Y esto lo tienen que conocer. Bye. Aunque no recuerdo si ahí lo escribí en inglés. ¿Y bless? ¿Qué quiere decir bless? Blessed, Sí. bendita. Bendita. Me parece que en islandés es bye, así. Ahí lo escribí en inglés. ¿Es bless? ¿Es lo mismo que bye bye? Bless, bless, sí. Tiene como un sentido de chau chau. Bless, bless. Una cosa así. Bien, continuamos. Og þetta Guðrún, móðir Jóns. Destar Gudrun móðir Jóns. Fíjense cómo se dice la madre de Jón. Le agregamos una S. El caso genitivo en las lenguas germánicas es probablemente el más fácil. Al igual que en inglés agregamos ese genitivo sajón, en islandés lo vamos a agregar también. Pero actualmente en inglés, si mal no recuerdo, se utiliza el genitivo sajón solamente para animados, para sustantivos animados. Y cuando hablamos de sustantivos inanimados, utilizamos la forma perifrásica of, con la preposición of. En islandés se va a utilizar para todo, caso de propiedad, se va a utilizar el caso genitivo, la S. Amma mín! Komdu sæl. Það vantar ostaskera. Björk, við viltu ná í ostaskera? Recuerden este diálogo. Það vantar ostaskera. Það vantar ostaskera. Falta la. Skera es cuchillo o es algo para cortar. Y ost es queso.
Það þarf ekki ná í ostaskera. Hann hér. Pero el nominativo se llama ostaskieri. Heitir þetta ostaskera? Y ahí lo tenemos al extranjero preguntando por las palabras. ¿Heitir esta ostaskiera? ¿Se llama esto ostaskiera? Entonces ellos le responden ostaskieri. Porque cuando vos preguntás cómo se llama algo, no lo estás acusando de recibir una acción determinada. Entonces lo vas a poner en nominativo. Ostaskieri. Ostaskeri. Þetta er ostaskeri. Þetta er ostaskieri. Ostaskeri. Jæja, gjörðu svo vel. Bien, ahí dijo algo que no lo tradujo. Y es una de las partículas más utilizadas del islandés. Es una expresión como decir, bueno, bien, entonces, o algo así. Los diccionarios generalmente tienen toda una página explicando en qué contextos qué puede llegar a significar esa expresión yaya. Yaya. Girdesvobel. Adelante. Gjörðu svo vel að rétta mér þetta. Gjör es hacer. Es el equivalente a to do en inglés, pero se utiliza mucho léxicamente, no solamente como verbo auxiliar. Bien, ¿alguien recuerda? Básicamente recuerden que Gjörðsvobel, que lo podemos traducir literalmente como haga también, significa adelante, pragmáticamente, o en este caso, sea tan amable, si eres tan amable. Adriesta es corregir, enderezar. Vill du Gjörðsvobel adriesta mer? ¿Podrías tú, si eres tan amable, corregirme aquí? Hvað heitir þetta á íslensku? El muchacho quiere empezar a hablar islandés y le está preguntando a ellos si le pueden ayudar. Entonces le pregunta, ¿Vad heitir detta á íslensku? ¿Quién me traduce esa oración? ¿Cómo se dice esto en islandés? Bien, muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿vad significa cómo? ¿Qué? Bien, muy bien. Significa ¿Qué se llama esto en islandés? exactamente. En islandés no vamos a decir cómo, literalmente. No se va a utilizar el pronombre fermig, que habíamos visto hace un rato. Se va a utilizar vad. Vad heitir detta á íslensku? Á es la preposición. Y recuerden que siempre después de una preposición vamos a tener una declinación del sustantivo. Siempre después de preposición va un caso gramatical que no va a ser el nominativo. Islandés en caso nominativo es islenska. Cuando ustedes vean en las páginas, por ejemplo, si ustedes se meten en Wikipedia y buscan en los idiomas en los que pueden ver Wikipedia, o se meten en una página de Islandia y ven los idiomas en los que está disponible esa página, cuando diga el idioma islandés va a decir islenska, no va a decir islensku. Islensku es el acusativo. Þetta er lax. Þetta er lax. Lax es el salmón. Þetta er lax. Já, lax. Mamma? Gefðu, Siggi minn. Bien. Recuerden esta palabra porque es la primera palabra que uno va a decir cuando aborda a alguien para hablar en islandés. Fyrirgefðu. Sí, disculpe. Así es, disculpe. Entschuldigen en alemán. Fyrir es una preposición que significa para o por. Gef
viene del verbo adgefa, que es dar. De ahí hay otros derivados, como en inglés gift, que quiere decir regalo, don. Y gefdu es tú, ¿verdad? El pronombre segunda persona singular. Entonces, literalmente se podría traducir como por favor, pero pragmáticamente no significa por favor. Es como que cuando te acercas a alguien y le decís, disculpame, Sí. ¿me das? Exactamente, esa es la función que tiene. Por ejemplo, para preguntarle a alguien en la calle la hora, una dirección, etc. Veistu hvað þetta er á íslensku? Veit. Veit es saber. Veis tú, sabes tú. Vad detta är. ¿Qué esto es á íslensku? Acá hay otra palabra para el verbo saber. Yexkileski. Yo no sé. O básicamente se podría decir como no puedo, porque si mal no recuerdo, ese skill, no sé si no es un derivado de skulia, del futuro. Björkvín, þú verður að tala hægar. Bien. Esto es lo que ustedes tienen que decirle el día de mañana a cualquier islandés que les hable hasta por los codos. Þú verður að tala hægar. ¿Recuerdan qué quería decir? Þú verður að tala hægar. Að því ég skil ekki. Porque no entiendo. Adverda es el verbo de ver, lo que sería should en inglés. Es el verbo de ver, para indicar no necesariamente una obligación, sino una necesidad. Adtala, recuerdan, hablar, charlar, hablar. Bien, adtala. Y haigar es un adverbio de modo, más despacio, lento, lentamente. Haigar. Haigar. Björkmin, þú verður að tala hægar. Tú debes hablar más despacio, Björkmin. Veistu hvað þetta er á íslensku? Keks, the keks. ¿Alguien recuerda que era kex? Que lo dijimos, no sé si en la clase pasada. Torta. ¿Cómo? ¿Torta? No. ¿Qué? Es una palabra genérica para galleta o galletita. Ah. Nei. Hjoppu. Bien, y ahí ella lo mató con el nombre de la galletita esa de cereal. Esto está compuesto por dos palabras. Hrök, que Marilú decía que podía llegar a significar crocante. No lo sé, no sé qué significa. No he tenido tiempo de buscarlo. Pero bröd, que se escribe braud, quiere decir pan. Como en inglés bread. ¿Verdad? Vilt þú kannski, og Siggi líka? Viltu Kanski o Sigilika. No terminó la oración ahí, ¿verdad? Kanski, se los repito, significa quizás. Perhaps. A lo mejor. En una de esas. Por ahí. Entonces acá está diciendo, ¿quieres tú quizás? Y Siggi también. Lika era también. Hjálpa mér að tala íslensku. Hjálpa mér að tala íslensku. ¿Alguien puede traducirla? Ayudarme a hablar islandés. Literalmente. Ayudarme a hablar islandés. Literalmente. Fíjense que en el caso de ayudarme, ese me es dativo. Bueno, mañana los vamos a ver más en detalle los casos gramaticales. No falten porque en esa clase voy a tratar de explicarlo de todas las maneras. ¿Mañana? Sí. ¿Mañana Y de todos los colores posibles a la misma hora, pero es en el cuarto piso. ¿Cuarto qué salón? ¿Cómo? C.
cuarto C. ¿Qué? ¿De irlandés también? No, es una clase general para todos los cursos sobre los casos gramaticales. Ah, una charla sobre... Así es. ¿Qué es tipo una matemática del lenguaje? Sí. Aquí. Bueno, ahí él le dice yes en inglés y él le dice nay, nay. Tala ensku, ég vil bara tala íslensku. Esquitala ensku. Cuando nosotros le queremos decir a alguien, no hagas algo, ese hacer algo va a ser un verbo. No corras, no vengas, no hables tan alto, no te vayas, lo que sea. Entonces, no vamos a utilizar nay, vamos a utilizar esqui, el negativo del verbo. Se traduce como en inglés don't. En inglés no decimos no, decimos don't. Don't ask about that, no preguntes acerca de eso, por ejemplo, como quiera. Entonces acá él les está diciendo, esquitala ensku. Chao. No hables en inglés. Y él vil baratala islensku. Yo quiero solamente o simplemente hablar islandés. Okidoki. Ólafur sjálfur. Bien, acá estamos en la parte que habíamos llegado la vez pasada. Acá ellos se reúnen y van a hablar un poco de las relaciones familiares, van a mencionar a los parientes y van a ver fotos, imágenes. Ólafur. At sjá es el verbo ver, mirar. Por ejemplo, lo tenemos en la expresión við sjáumst. Við, nosotros, sjáumst, nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Eso significa við sjáumst. Entonces, Ólafur sjáðu quiere decir mira. Ahora, presten atención cómo se pronuncia esa S, es, y. No se pronuncia literalmente siau, siau, sino que se palataliza. Se pronuncia casi como si esta S fuera una SH seguida de una yod. Entonces vamos a decir xiao, xiao, xiao. ¿Sí? Xiao. ¿Qué significa? Mira. Mira. Xiaodu es mira vos. Xiao. Mira vos. Ólafur xiaodu. Hierna ermin aftier. Hierna ermin aftier. Aquí hay fotografía de ti. Af, literalmente, es la preposición de. Es cognado con la preposición of en inglés. Aquí hay una foto de ti. Min aftier quiere decir foto de ti. Min aftier, foto de ti. Aquí hay una foto de ti. Están viendo fotos familiares antiguas. Hvernig mynd af þér? Já, ég var 7 ára. Ég var 7 ára. Bien. En inglés, nosotros cuando vamos a decir la hora, y al igual en griego y en muchos otros idiomas, perdón, la hora no, la edad. Cuando vamos a decir la edad, nosotros decimos, yo soy de tantos años. I am 20 algo years old. ¿Verdad? Bien. No decimos I have. No decimos yo tengo tantos años. En castellano utilizamos el verbo tener, como si los años los tuviéramos por ¿Ahora acá. de joven? Espera. Como si los años los tuviéramos en alguna parte, ¿verdad? Bien. Pero es más razonable, es más natural decir que uno es de determinada edad. Bien, esa es la forma que se va a utilizar en inglés y también se va a utilizar en islandés.
Entonces, fíjense que acá tenemos el pasado de adverra. En presente sería yo soy o yo estoy, sería yeger. Pero yo era o yo tenía es yegbar. Yegbar. Yegbar, yo ahora. Ahora sí. Yo era un número. ¿Alguien recuerda cuál? ¿Cómo? No, pero sí es uno de los más adelante. 5, 4. No. Yo. Es el 15. Eén, tweeën, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, 10. Va de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, entonces, yegbar yo ahora. Yo era de 7 años. Ahora. Sí. Y ahora quiere decir años. Como... Yo no sé si es en inglés... Es como aura. No, no es como aura. Aura. No sé si es como en inglés la palabra old. Me parece que no tiene ese mismo sentido. Porque quiere decir años. En noruego, por ejemplo, pasó como or. Y literalmente quiere decir años. Si ellos dicen y or, quiere decir en este año. Bien, resta mamma, ahí entienden. Esta es mamá. Bien. Þetta mamma. Við mamma fórum saman til Íslands. Bien, esta frase, la primera vez que la vi, me hizo una ensalada. Fue complicada. Les voy a decir por qué. Porque, como yo les conté, la primera persona del plural en nominativo, nosotros, es vid. Pero vid en islandés también es una preposición. Quiere decir con, contra, a veces a. Entonces, acá yo no sabía así interpretar. Vid. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué quiere decir nosotros o qué quiere decir con? Bien, forum es el pasado de adfara. Vid forum sería nosotros vamos. Vid forum sería nosotros fuimos. Bien, efectivamente quiere decir con. Uno la ve al principio y dice, es un pronombre. No, no es un pronombre, es la preposición con. Entonces, con mamá fuimos. Saman es un adverbio y es una de las palabras más fáciles. Quiere decir juntos. Vid mamma fóru saman. Con mamá fuimos juntos til Islands. A Islandia. Con mamá fuimos juntos a Islandia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hér við saman í Reykjavík. Hér við saman í Reykjavík. Acá tienen el pronombre que hablábamos hace un rato. Hierna. Bien, acá aparece sin el na. Hier. Erum es estamos. En presente, primera persona plural. Vid erum. De hecho aparece vid. Acá sí vid significa nosotros. Hier erum vid. Aquí estamos nosotros, saman, juntos, y Reykjavik. En Reykjavik. Reykjavik es la capital de Islandia. Höfuðborg. Höfuð, cabeza, borg, ciudad. La ciudad capital de Islandia. Básicamente, Vik
si mal no recuerdo, quiere decir bahía, ensenada. Y Reykjavik creo que es un nombre propio. Entonces, Reykjavik quiere decir la bahía o la ensenada de Reykjavik. Bien, aquí estamos nosotros juntos en Reykjavik. Við mamma fórum saman til Íslands. Hér erum við saman í Reykjavík. Komstu frá New York? ¿Alguien puede traducirme esa pregunta? ¿Noticias de New York? No. Un verbo que estudiamos, que empezamos a estudiar hoy, ad coma, tiene la partícula ST, así que no es presente. ¿Qué es? Que lo mencionamos hace un ratito. Es un pretérito. Pretérito perfecto. Kommst du? ¿Viniste? Entonces, ¿qué le está preguntando acá? Frau, ¿recuerdan qué era? Que lo estudiamos en las clases pasadas. Desde, muy bien. ¿Viniste desde Nueva York? Nei, Siki, sjáðu. No, Siki, mira. Nei, Siggi, sjáðu. Ég fór með flugvél. Ég fór, tenemos el verbo fara, en presente es fer, en pasado fór. Yo fui con avión. La preposición med, que significa con, se utiliza muchísimo en islandés en contextos y en lugares donde uno no utilizaría esa preposición. Por ejemplo, ellos no dicen, mirá, fulana tiene el cabello rubio. No dicen así. Ellos dicen, mirá, fulana es con cabello rubio. ¿Verdad? Y acá, él no está diciendo, yo fui en avión. Él está diciendo, yo fui con avión. ¿Bien? Ahora la palabra avión. Flug es volar, como fly. Pero acá tenemos esta última palabrita, viel, que quiere decir artefacto, máquina. Entonces van a ver que hay un montón de nombres de aparatos que terminan con viel. Y van a ser neutros, según entiendo, por la norma que vimos hoy. Y el forma es flugviel. Yo vine con avión. Con máquina. O sea, yo fui. Hér frá Exactamente. Winnipeg. Aquí, desde Winnipeg hasta Minneapolis. Til Minneapolis og frá Minneapolis til Íslands. Minneapolis og frá Minneapolis til Íslands. Ég er líka með myndir. Jägerlika Memilder. Fíjense acá la redacción que está utilizando, que es lo que mencionamos antes. Lo que está diciendo acá literalmente es, tengo fotos. También tengo fotos. Pero no dice, no utiliza el verbo adjafa. Lo que dice es, yo estoy también con fotos. Estoy con fotos. Es la manera de decir, tengo fotos. Y ella le pregunta, utilizando este verbo modal que vimos hace un ratito, Maye Xiao. Mao y el Xiao. Puedo ver, puedo yo ver. Miren. Muy rápido lo dijo, ¿verdad? Pero se alcanza a entender. Maye Xiao. Til Íslands. Ég er líka með myndir. Já. Ég er líka með myndir. Já. Sco, no sé qué es. Y creo que en algún momento lo busqué y no estaba. O es una palabra que no pude encontrar en el diccionario, o puede ser el caso de algún error en el subtítulo, que si lo notaron tiene algunos errores, especialmente en los signos de puntuación. Pero Zarna es un caso
como el que vimos anteriormente, de un adverbio de lugar con la partícula na. Al igual que here significa aquí, thar es there, allí. Thar es allí, como there en inglés. Y tharna quiere decir allí mismo, o ahí mismo. Hver er þetta? ¿Qué le preguntó ahí? Muy bien. ¿Quién es esta? Já, þetta Ómar. Y traducimos esta última y ya nos tenemos que ir. Ya, esta es bróðir minn, Ómar. Mi hermana. Muy bien. Brody la reconocen por el inglés. Claro. Brother, brother. Bueno, chicos, við sjáum næstu viku. Nos vemos en la próxima semana. Mañana, ¿a qué hora es Nos vemos en la próxima semana para la clase de islandés. Mañana nos vemos para la clase de campos gramaticales. O sea, es Esa una la charla misma. llena de esas cosas que yo nunca entiendo. Sí, Ajá. exactamente. Igualmente, ¿a qué hora es? Bueno, es a las 2 de la tarde también, igual que como comienza esta, pero va a ser en el piso número 4, aula C.